Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. La declaratoria de zonas típicas en nuestro país muchas veces genera controversia. Hay mucha gente que, por cierto, está de acuerdo porque contribuye al turismo, contribuye a mantener lugares históricos, de infraestructura, inmuebles, etc. Pero hay otra cara que es la comercial y que es probablemente de los propios habitantes de una localidad. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Castro, la capital de la provincia de Chiloé. Por eso hemos invitado al presidente de la Cámara de Comercio de esa ciudad, Julio Candia. Gracias por estar con nosotros, porque sabemos, han estado ustedes haciendo presentaciones al propio Consejo Regional, porque claro, Monumentos Nacionales, el Consejo de Monumentos Nacionales ha determinado que una buena parte del centro de Castro hoy sea una zona típica. ¿Por qué a ustedes esa idea no les gusta? Bueno, en primer lugar, muy agradecido por la invitación. Efectivamente, no es que no nos guste, nosotros siempre hemos dicho que la zona de amortiguación, que es lo que quiere la UNESCO con respecto a la iglesia San Francisco, Patrimonio de la Humanidad, ¿no es cierto?, es una zona que nosotros en ningún caso hemos dicho que no se puede hacer. De hecho, en este momento, alrededor de la plaza hay una zona de amortiguación con 16 metros de altura y con una penetración hacia los interiores de 50 metros. Nosotros proponíamos que se hiciera en 100 metros, ¿no es cierto?, hacia el municipio, cuando quiso hacer, digamos, y cuando estaba trabajando con respecto a su plan regulador, justamente para evitar el tema de la zona típica. Se comandó a una mesa de trabajo, mesa técnica, de que pudieran llegar a alguna alternativa de cómo podría presentarse a la comunidad. Lamentablemente la mesa técnica se arrogó demasiado derecho, nosotros tuvimos que retirarnos de esa mesa, porque ellos fueron jueces y parte y votaron entre ellos una cosa que ni siquiera la comunidad sabía, que era la altura, que era el hecho de declarar la zona del centro por un año, ¿no es cierto?, respecto a no poder construir a más de 16 metros de altura, y eso dio pie que esto termina en menos de 2 días más, lo que conlleva a que obviamente Monumentos Nacionales se haya preocupado porque no quiere que pase lo mismo que pasó con el mall. Claro, bueno, toda esta discusión probablemente nace en una zona que además es tan tradicional, todo el mundo le gusta ir a Chiloé, le gusta ir a ver las iglesias, la que está en la ciudad de Castro, la que está allí justamente en la plaza, es uno de los monumentos nacionales. Así es. La UNESCO dijo y se puso en una postura bastante crítica respecto a lo que fue la construcción en su momento del mall, ahí altamente también apoyado públicamente por el Colegio de Arquitectos, no solo de Chiloé, sino también a nivel nacional. Ahí nace, me imagino, esta discusión pública de declarar el centro de Castro una zona típica para que no ocurra lo que pasó con el mall. Claro, lo que pasa es que una cosa es, digamos, la construcción del mall, que hay que dejar en claro que le costó la salida a la directora de obra. Y eso conlleva que efectivamente hubieron situaciones, digamos, bastante reñidas con la ley. Eso quedó claramente establecido. Ahora, la comunidad, y en este caso puntualmente la Cámara de Comercio en su momento, cuando se hizo estas presentaciones y está en las actas del municipio, fue clara en el sentido que no deberíamos tener, ¿no es cierto?, un mall en el centro. Nadie decía que no podríamos tenerlo, pero tenía que ser fuera del casco histórico. Eso no prosperó y muchos de los que en este momento son concejales y el propio alcalde que fue concejal en su momento también era parte, digamos, del proceso de este mall, donde el municipio estaba presente con respecto a lo que estaba ocurriendo con la construcción del mall. Entonces, a raíz de eso, efectivamente, la UNESCO dijo hay que proteger, ¿no es cierto?, la iglesia, Patrimonio de la Humanidad, ¿no es cierto?, y hacer una zona de amortiguación. De eso habló. En ningún caso dijo que había que declarar zona típica el 65% de lo que es la zona comercial de Castro. En ningún momento dijo vamos a declarar 35 cuadras a la redonda para proteger la iglesia. Pero sí podríamos haberlo hecho a lo mejor, ¿no es cierto?, con 2 cuadras a la redonda o con 4 cuadras. La iglesia era protegida.
Pero ahora por lo que vimos y por lo que dijo la persona que está a cargo de Monumentos Nacionales aquí en la oficina regional que hay aquí en Puerto Montt, ella hace mención que no solamente estamos hablando de la iglesia, sino que algunos patrimonios de arquitectónicos que están dentro o el entorno de la ciudad. Entonces la pregunta que yo le hago, ¿pero por qué no lo hacemos en base por construcción? Pero no le echemos a perder la vida al 80% del resto de los habitantes. Si hay una construcción bonita, de calidad, que considera que en este caso puede ser un patrimonio, se puede hacer. Y de hecho se estaba haciendo un estudio sobre eso. Pero ahora consideraron que era mejor hacerlo en todo el sector céntrico. Entonces esa es nuestra preocupación. Ahora, ¿en qué afecta directamente? Porque mucha gente se estará preguntando en su casa, ¿en qué le afecta a ustedes como comerciantes que se declare zona típica del centro de una ciudad? Bueno, que podría ser la protección justamente claro, de la historia, para, del patrimonio. Para muchos tienen que decir, bueno, ellos lo que quieren es seguir construyendo moles, quieren seguir en altura, ¿no es cierto? Y vengan más negocios. No, el tema no va por ahí. El tema va, es porque nosotros conocemos en parte lo que ha ocurrido con zonas típicas, por ejemplo en Chonchi. Si usted recorre... Chonchi, localidad al sur de Castro, si para usted, que nos está viendo gente de muchas partes de la región para si ubicarlo. usted recorre la calle Centenario se da cuenta que hay un sinnúmero de casas que no se pueden hacer nada porque simplemente están protegidas. Ya, entonces cuando nosotros preguntamos, ¿y por qué no se puede? Ah, es que yo no desconozco ese tema. Entonces, discúlpeme, pero no creo que de aquí la ley haya cambiado. De hecho, se está trabajando en una nueva ley. O sea, el temor de ustedes es que sus habitantes, sus socios de la Cámara, sus comerciantes del centro, una vez que se declare zona típica, no puedan intervenir sus propios locales, no puedan intervenir sus propias viviendas. Hay una burocracia enorme con respecto a eso porque todo se maneja de Santiago. En este momento aquí no hay un organismo técnico que dirima cómo quiere que sea, digamos, la propiedad o lo que quiera construir. Pero no estoy hablando solamente de los comerciantes. Vámonos, dejemos a los comerciantes a un lado. Porque yo lo dije hoy día en el CORE. A ver, tenemos que dejar en claro que el gran inversionista, el empresario, si ve que hay un problema, pesca sus cosas y se va a otro lado a invertir. Así funciona el comercio. El problema está en el pequeño comerciante o el propietario que tiene arrendado un negocio, ¿no es cierto? Donde tiene que invertir para poder hacer un acceso universal. Que tiene un local histórico y que hoy día lo está arrendando un tercero para que haga un que negocio. Lo quiere pintar, que quiere hacer un cambio en una ventana. Bueno, pregúntese qué es lo que sucede con los cambios. Todos los cambios tienen que ir a monumentos nacionales y todos tienen que ser visados por ellos. Entonces, claro, suena muy espectacular tener zonas típicas, pero especialmente cuando no le toca a la persona, ¿ya? Yo no sé cuántos arquitectos tengan terreno o propiedad en el centro para que ellos sí estén de acuerdo por un tema, digamos, filosófico quizás, ¿no es cierto?, de tener ojalá una zona totalmente dormida en el tiempo que digan, mire, esto es, ¿no es cierto?, Castro. Ahora, Julio, ¿usted quiere que esa zona sea más pequeña, que no exista? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Mire, nosotros creo que aquí hay una responsabilidad sin lugar a dudas del municipio. Si el municipio hubiera hecho su trabajo a partir del 2017 en adelante, dejando de lado que en algún momento la Cámara quería una u otra cosa, es el municipio el que tiene que dirimir el tema del plan regulador, y no lo ha hecho. Tanto es así que en este momento se vence lo que ellos mismos pidieron para hacer ese plan regulador, se vence aquí en 2 días más. Entonces... O sea, esperaba un rol más activo del municipio frente a este tema. No solamente activo, sino que cuando supo que se iba a empezar a esta declaratoria de zona típica, donde nosotros participamos con el secretario técnico de Monumentos Nacionales, en la propia municipalidad no hubo ningún concejal, no estuvo el alcalde. ¿Y la comunidad participó en esta discusión? No, ninguna participación, cero participación. Y cuando digo cero, estoy hablando responsablemente. En 10 días se tomó la decisión de ir a reuniones, de llamar a la gente. Hay mucha gente que fue, hablan, por ejemplo, en el mejor de los casos, 200 personas. Pero esas 200 personas, menos del 20% eran locatarios del sector que correspondía. El resto era toda gente de afuera. Entonces, ahora, esto es un proceso que ya se inició. Usted ha levantado este tema en el Consejo Regional para pedir el respaldo de algunos consejeros justamente de Chiloé, de otras zonas, pero ¿qué pretenden hacer ahora? Si esto ya es un proceso que va es un proceso, es un proceso que todo depende de la comunidad. Que a su juicio no ha tenido participación. No, exactamente. Yo creo que si la comunidad, ¿no es cierto?, en su conjunto se da cuenta de que puede buscar una solución, yo no digo que cerremos las puertas, podemos trabajarlo,
pero consensuadamente con la comunidad. ¿Cuánta Ese es- gente de la comunidad, cree usted, de la que fue declarada zona típica, no está de acuerdo con que justamente se haga esta declaración? El 98%. ¿Y eso sobre qué base lo determinó? Sobre la base de la misma gente que fue en algún momento a firmar la documentación, digamos, que ellos mismos pedían. Primero pidieron que cuando tú ibas entrando a la reunión, tú decías si querías o no querías zona típica. Y finalmente cuando se sacó ese listado, que te digo que más o menos en algunos casos fueron 100 personas, en otros casos en la parte más importante fueron 200, pero cuando fueron 100 personas, 4 personas decían que querían zona típica y el resto decía que no. Ahora la señora, cuando le preguntamos por ese documento, dijo que no lo conocía y lo que ellos habían dicho... La señora se refiere a la representante de A Monumentos la Nacionales representante. acá en la región. Nos responde adelante en los CORE que ella nos desconoce ese documento, pero que sí lo que pidieron es que la gente fuera, una vez que estaba en reunión, fuera a la parte exterior, fuera a colocar su nombre, y eso no fue lo que vimos. Entonces ahora lo que estamos pidiendo es ustedes pueden mediante probar, lobby, perdón, sí, pues, Julio. mediante lobby queremos pedir de que efectivamente esa documentación ¿dónde está? Muestren Y pueden probar efectivamente que el 98% de la gente que está dentro de esta zona típica declarada por Monumentos Nacionales está en contra. ¿Es el objetivo de ustedes socializar este tema y que efectivamente la comunidad... De hecho, ahora con lo que dictaminó el CORE, de que se va a reunir en Castro con la comunidad afectada, vamos a saber si está en 98 o no, porque nosotros nos vamos a preocupar que ojalá el 100% de las personas participe de esa reunión. Ese es el objetivo, de tal forma que la propia ministra, me acaban de llamar de Santiago, me dicen que es muy posible que tengamos una entrevista con la ministra, ¿no es cierto? Y eso significa que el motivo es decirle a ella, nadie quiere dejar desprotegida a la iglesia, eso lo tenemos claro, los comerciantes lo tienen claro, la comunidad lo tiene muy claro. Pero una cosa es proteger la iglesia y otra empezar a hablar ahora que hay que proteger poco menos que a todo Castro. Pero estamos hablando del casco histórico, en todas las ciudades existe un casco histórico. Julio, ¿usted coincidirá que habitualmente en Santiago, en las grandes capitales de Chile, se mantiene parte de la historia? Ahí en un inmueble con su gente Así está es. el patrimonio. Tenemos el muchas caso de veces Santiago. material e inmaterial de la Tenemos comunidad. el caso de Santiago, que tenemos el barrio Las Tarrias, muy bien protegido, espectacular, porque era un sector que prácticamente penaba las ánimas. Ahora está espectacular, pero eso es darle dinamismo. En este caso el dinamismo está. Lo que hay que hacer es buscar los elementos necesarios arquitectónicos que se tienen que proteger. Si usted tiene en una calle 2 sectores arquitectónicos que proteger, protejámoslo. Aparte de proteger a la iglesia, por supuesto. No hay problema. Pero ¿por qué tiene que proteger usted toda la cuadra completa si resulta que hay otras casas que no tienen nada que ver, edificios y cosas así? Bueno, es una discusión que habrá que tener en su momento con la gente de Monumentos Nacionales respecto a los, obviamente, elementos que allí se toman en consideración, los argumentos que se tiene cuando se declara una zona típica, que no es habitualmente una casa, sino que muchas veces es una calle o es un barrio. Ahora, Julio, esto todo es reciente, la declaratoria o este inicio de proceso es de ahora del 19 de julio. Sí. Esto pasa después del Ministerio, obviamente, o el Consejo de Monumentos Nacionales al Ministerio de la Vivienda. Y luego debería pasar al Ministerio de las Culturas y finalmente todo esto tomarlo razón en la Contraloría. O sea, es un proceso extenso todavía que queda, ¿no? Es un proceso extenso, se habla de aproximadamente yo creo que unos 2 meses y medio, y ahí es donde hay que ser responsable. Nosotros como comerciantes y como empresarios tenemos que hacer entender, digamos, a los comerciantes que el hecho de que tengamos una ventana en este momento de posibilidad de hacer construcciones, seamos responsables, ¿no es cierto?, y podamos atenuar un poco este proceso de tal forma que aquellos gente que quiera entrar por ventanilla, porque esta es la opción de entrar por ventanilla, digamos, los proyectos, ¿no? Sea lo más aterrizado posible, estamos trabajando en eso, para que ellos también se den cuenta que nosotros, como lo dijo un core, hemos todo durante estos 80 y tantos años que lleva esa iglesia o más, hemos protegido a la iglesia. Ahora, ¿qué pasaría con los comerciantes si esto ocurre tal cual está? A su juicio. Si esta declaratoria, ustedes no son escuchados, sigue su curso y se hace ahí en este polígono que estábamos viendo en imágenes, en este plano, que es una buena parte del casco histórico de Castro. Yo creo que obviamente va a proliferar otro tipo de comercio, en este caso puede ser café, restaurantes, de comida, ¿no es cierto? Los que vendan algún otro producto, especialmente ropa, seguramente se van a salir de esa zona y van a empezar a proliferar, digamos, otro tipo de
de comercio que no necesariamente tiene que ver con lo que hay ahora. ¿Y eso es malo? A ver, yo no sé si es malo para el que va a arrendar, lo desconozco, porque ahí tenemos que preguntarle al dueño de la propiedad. Hay muchos propietarios, hay personas que son propietarias y son comerciantes, y que tienen ya su construcción, tienen sus cosas. Eso yo creo que no los va a afectar. Pero el que va a afectar es el que tiene una casa, no sé, pues de 40 años y que quiere modificar, que quiere buscar alternativas para arrendarla, ya, o gente. Nosotros sacamos un cálculo de aproximadamente un 30% de personas que viven en el sector del centro que tienen casas, casas comunes y corrientes, que son profesores jubilados, otros que sus casas la convirtieron en un pequeño negocio, ¿no es cierto?, para arrendarlo. ¿Y esos centros ustedes van a ser los más afectados? Yo creo que esa gente va a ser afectada, porque definitivamente para poder hacer este proceso, los arquitectos obviamente que van a cobrar más porque el proceso es diferente, tienen que ir a Santiago, el departamento técnico de Santiago, el monumento. Ya, claro, no es solo la dirección de obras del municipio local como corresponde. La dirección de obra aquí no tiene nada que ver, excepto cuando ya viene visado. Y ahí ahora, Julio, finalmente, ¿qué le diría a la ministra, por ejemplo, o a los representantes de Monumentos Nacionales a propósito de esta situación que ustedes están viviendo? Fea la actitud, porque esas cosas no se hacen. Venir aquí apurados porque el municipio se equivocó y no hizo su trabajo, venirnos a nosotros a meter una carga que le corresponde, en este caso, directamente a la municipalidad, tanto con el tema del mall como con el tema del plan regulador, ¿no es cierto? Llegar a esta instancia, no haber solucionado nada durante mucho tiempo y habernos endosado la responsabilidad de hacer una declaratoria de zona típica en menos de 10 días, eso hay que dejarlo claro. En menos de 10 días hicieron todas las reuniones, se hizo todo este proceso, se llenó los formularios y para Santiago, y después viene el Consejo a votar. A nosotros nos invitaron para que nosotros hiciéramos una presentación, nos invitaron a las 11, a la 1 de la tarde ya estaba la votación de OK y sigue su trámite. O sea, aquí quedó claro que no se hicieron las cosas con la prolijidad que corresponde a un ministerio y que se haga bien. Si se hubiera conversado en conjunto con el municipio y los entes, especialmente la Junta de Vecinos del Centro, ¿ya? Y aparte la comunidad que estaba afectada, yo creo que las cosas hubieran cambiado. Incluso yo creo que ese porcentaje de 98 que le digo se hubiera bajado enormemente y es muy posible que habríamos tenido un 50-50 donde las cosas hubieran sido diferentes. Sin embargo, eso no ocurrió y por ventanilla se está haciendo una declaratoria de zona típica. Bien, pues, gracias, Julio. Muy agradecido a usted por la invitación. Bien, pues ahí los argumentos entonces del presidente de la Cámara de Comercio de Castro a propósito de esta declaratoria entonces por parte del Consejo de Monumentos Nacionales de zona típica del centro de la ciudad capital chilota, es decir, del casco histórico. Le agradecemos a Julio Candia, le decíamos el representante gremial de los comerciantes de esa ciudad de Chiloé. Junto a él le decimos gracias a ustedes también por estar con nosotros habitualmente con las informaciones de la región de los lagos. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.